Mira, mientras espero que se llene un poquito más la sala de espera, vamos a hacer un poco el kickoff de el inicio. Bueno, contarles obviamente lo que ya les había dicho con anterioridad. Estos son parte de actividades que estamos haciendo con el encuentro respecto de conectarnos con nuestros invitados del encuentro que ahora es el 5 de diciembre. Pero más allá de eso, al cual obviamente están todos invitados para que se conecten con nosotros el 5 de diciembre y durante todos estos miércoles que vayamos levantando información para que enriquezca nuestras vidas, nuestra conciencia, nuestro espíritu. Hemos tenido grandes invitados y amigos, por supuesto, de la casa. Y hoy nos corresponde el lujo de tener a otro gran invitado y querido, muy querido amigo, el doctor Rodolfo Neira, en el que, mira, Rodo, hoy día estaba leyendo un post que mandaste el 31 de diciembre de 2019 y hiciste como un oráculo de lo que está pasando hoy día. No Que me fue acuerdo. bien, sí, te lo voy a hacer el encuentro aquí porque te lo quiero mencionar porque me llamó mucho la atención. Mira, dijiste en ese momento, este 2020 te invito a que te armes de forma profunda, perdón, este 2020 te invito a que te ames de forma profunda. Desde ahí podrás guiar tus pasos hacia una vida con sentido, llena de trascendencia, y experimentarás el holos en carne propia, donde todo y cada uno de los seres sintientes te serán relevantes. Y procurarás en cada una de tus decisiones cuidar de ti y procurar el menor daño a tu entorno y todo lo que contiene. No como una exigencia cultural o de tendencia, sino como un subproducto de la conquista de tu amor propio. Ámate y acepta cada una de las situaciones que te traerá este año. Las puertas desde ese momento iniciarán su apertura y la magia se hará presente. Qué bonito. ¿Algo sabías tú que no sabía Bill Gates o algo así? Pucha, bueno, lo hablamos en un encuentro 2 años atrás en Viña, creo. Esto era bola cantada, que venía algo así. Así que a recibirlo con los brazos abiertos, porque ahí podemos ahondar un poquito en qué está significando esto para la raza humana y cuáles son los desafíos. Exactamente. Bueno, antes de entrar en tema, quiero pedirle a Rodolfo que nos cuente un poquito quién es Rodolfo Neira, desde el momento de tu despertar, como nos ha pasado a todos, qué hizo cambiar al médico tradicional, al joven tradicional, a lo que es hoy día Rodolfo Neira. Ya, pues, gracias Panchito por la invitación, el gestor del encuentro, donde podemos levantar un espacio de reflexión consciente hacia los tiempos que estamos. Siempre agradecido de su gestión. Y contarles de mí un poquito, bueno, como formación tradicional, ¿cierto? Soy médico internista, intensivista, médico del paciente crítico. De hecho, estoy con los críticos de los COVID. Eh, y siempre tuve la vocación del servicio de la salud, la medicina. Fue algo que de chico me acuerdo que mis padres me disfrazaban incluso de médico. El tema salud era siempre un tema que para mí era muy relevante. Pasó el tiempo, me formé en lo convencional, porque era lo que había, ¿cierto? Y a corto andar de empezar a experimentar la práctica, me di cuenta que no estábamos llevando la salud hacia ningún lado desde el punto de vista del restablecimiento de la salud, sino que lo que hacíamos era perpetuar las enfermedades que habían adquirido la mayoría de los pacientes por estilos de vida y por ausencia de conciencia. Entonces empecé a cuestionar desde la incomodidad personal, ¿cierto? Yo ya 9 años atrás con mis 33 ya tenía, ¿cierto? Un mínimo sobrepeso, ya tenía una prehipertensión y con 12 años de formación médica tradicional. Por ende, de salud yo sabía muy poco, sabía bastante de enfermedades y era como bien experto en diagnósticos diferenciales, pero del punto de vista de la salud humana no sabía nada, ni conmigo ni por ende con nadie más. Así que empezó la incomodidad, la insatisfacción, y desde esa vereda de insatisfacción, eso me empujó finalmente a empezar a la búsqueda. Y esa búsqueda me llevó a encontrar un grupo, un pool de conocimiento, ¿cierto?
mucho de ese pool de conocimiento profundo me resonó tan intensamente que me hizo experimentarlo en mí. Y desde esa experimentación, de ese conocimiento adquirido fuera de las aulas, empezó ese resurgir, empezó ese renacer. El renacimiento que hablan todas las civilizaciones más antiguas, todas las órdenes herméticas, espirituales o místicas, hablan de ese proceso de despertar. Y en ese proceso de despertar estaba yo teniendo que tomar decisiones difíciles, ¿cierto? Para poder conectarme con aquel ser que se había ¡Ey, le extraviado. pica la... Ese extravío eh, empezó a encontrarse. Entonces pasa del fenómeno de incomodidad o insatisfacción hacia el fenómeno de la búsqueda, luego de la búsqueda el encuentro y luego del encuentro la experimentación. Y tras la experimentación, la transformación. Es por eso que también ahora estamos generando un curso que se llama El Juego del Despertar, donde trato de guiar a todas las personas que integran el grupo en todo este trayecto, desde cuando estoy velado por los paradigmas imperantes, la cosmovisión imperante, hasta que empiezo a cuestionar. De este cuestionamiento nace el primer desvelo, empieza la búsqueda, encuentras, y luego sucesivamente empiezan a ser los otros escenarios que son bastante comunes, donde empezamos a transformarnos y ubicar y vivir la vida que deseamos. Pasamos del patrón víctima, en el cual la vida te sucede a ti, ¿cierto? Al patrón donde yo creo la vida que deseo, hacia el patrón donde yo soy solamente un canal de comunicación donde el universo crea a través de mí. Entonces son las tres patas de este cuento, donde nos damos cuenta que estamos viviendo un patrón víctima, donde todo es malo, todo me pasa a mí, el por qué a mí, el juicio constante, hacia un momento en el cual yo me desintegro de eso, se diluye y empiezo a hacerme cargo de la experimentación, de la existencia. Y luego entonces ya cuando se logra esa comunicación con el deseo de propósito, te alineas al propósito y ahí solamente en forma automática el universo trabaja a través de ti y la vida se crea a través de ti. Y entonces, en el último tiempo, lo que he hecho yo es levantar información, ¿cierto? Que inicialmente estaba bastante velada y estaba solamente monopolizada por las grandes corporaciones a través de lo político, lo social, lo cultural y lo económico, ¿cierto? Mostraban un formato de vida y ese formato de vida tenías que comértelo entero porque era lo que existía. En forma paralela a mi proceso de despertar, ocurrió que el planeta empezó a cambiar de octava planetaria. Su resonancia transversal empezó a ser mayor. Esta resonancia Schumann empezó a aumentar progresivamente, siendo medida cada vez más. Y esa resonancia transversal, por supuesto, que también impacta a todos los tejidos biológicos y a nosotros, por supuesto, generando lo que cada uno de las personas que están acá hoy día en Zoom ha tenido que experimentar, que es la sensación profunda de que algo no está bien, la certeza genuina de que hay algo que no calza, la certeza trascendente de que la vida puede ser muy diferente, esa voz interna, ese conocimiento innato, conocimiento intuitivo o conocimiento perenne o ancestral que habita en nuestro ADN, hoy a través de la nueva vibración que nos emite el planeta hacia sus huéspedes, nos permite entonces empezar a cuestionar las formas tradicionales que ha tenido el ser humano de existir, ¿cierto? Entonces se nos rompe el paraguas. Ese paraguas, ¿cierto? En el cual habitaban los paradigmas, esta cosmovisión que teníamos, empieza a diluirse desde el no hacer sentido, ¿cierto? Empieza lo que se llama la disonancia cognitiva. Esta disonancia significa que aquello que yo hacía, aquello que yo creía, aquello con lo cual yo me movía, ha dejado de hacerme sentido, pese a que todo el resto lo sigue haciendo. Y ahí tenemos todos los formatos, los temas relacionales, los temas de salud, los temas de alimentación, los temas de todas las formas de vida finalmente quedan en tela de juicio ante un nuevo input informativo, vibracional,
emitido por nuestra madre tierra, Gaia o Kumar o como queramos llamarla, que en su evolución nos da la chance de saltar con ella. Y aquí empieza el problema, que el problema entre comillas, porque finalmente es una tremenda ganancia lo que viene, que justo se asoció a este momento de despertar planetario al momento en el cual se hace insostenible las formas tradicionales en las cuales hemos estado viviendo. Entonces es muy lindo, porque desde el punto de vista de la teoría sistema o teoría evolutiva, el planeta Tierra entró en un momento de insostenibilidad cuántica, podríamos llamarlo, ¿cierto? En la cual veníamos estable en la era de Piscis, ¿cierto? Y de repente, rápidamente se vuelve inestable el formato social, político, cultural, de salud y relacional que estábamos viviendo. Se hace insostenible ese formato y aún no han nacido nuevos formatos. Por ende, el tránsito que estamos nosotros transitando, valga la redundancia, es profundamente incómodo, ¿cierto? Porque se caen todos los viejos paradigmas en los cuales estábamos nosotros seguros, tranquilos, entre comillas, ¿cierto? Y te dicen todo eso, lamentablemente, no puede continuar. Y cuando te dicen no puede continuar, ¿qué ocurre? Viene el miedo. Entonces, si no vamos a hacer así, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que tenemos que instaurar un nuevo sistema porque la forma de vida que llevamos es insostenible. Aunque nosotros queramos aferrarnos a ese formato sistema capitalista, adoctrinador, dogmático, científico materialista, patriarcal, inconsciente, todo ese pool de formato de existencia cae. Estamos en su funeral. Y como estamos en el funeral, tenemos que elegir ahora cuáles van a ser las reglas del juego, cuál va a ser el código mínimo que vamos a tener que diseñar como especie humana para poder lograr salir de esta inestabilidad cuántica y no ir al colapso e ir al avance. Para poder avanzar entonces, el input que le entreguemos, la información que le entreguemos a este momento planetario es lo que va a determinar el destino del ser humano como raza. O nos vamos, ¿cierto?, al Homo sapiens mysticus, por llamarlo de alguna forma, o, claro, nos vamos al Homo sapiens collapsus, que colapsamos. Claro. Y eso, lo más hermoso de todo eso, Pancho, y toda la gente que nos está mirando, es que depende 100% de nuestras decisiones, 100% por ende de nuestra vibración, 100% de lo que yo emito como energía, como vibración. ¿Hacia dónde? Hacia el inconsciente colectivo, campo mórfico o acacha o el campo unificado. Por ende, hoy el romance entre ciencia y conciencia está más afiatado que nunca. No podemos separarlo. Se separaba, ¿cierto?, el materialismo de Newton y Descartes, ¿cierto? Pero hoy es imposible pensar al ser humano separado de nada. Y como nosotros impactamos el todo, por supuesto que importa lo que yo esté emitiendo. Y lo que yo emito hacia afuera, hacia mis células y por supuesto hacia la vía relacional del universo manifestado, va a depender de la frecuencia que yo tenga. Y la frecuencia que yo tenga tiene una vibración y esa vibración depende de las emociones que yo emita. Entonces es absolutamente hermoso el momento que nos entrega porque el regalo que nos da esta pandemia es algo que se nos había secuestrado. ¿Qué se nos había secuestrado en forma absolutamente exprofesa a propósito? Se nos secuestró la pausa, que lo escribo en el libro, no sé si tú lo leíste, Pancho, pero en el libro queda clarísimo. ¿Cuál es el problema del ser humano? La ausencia de pausa. Y como hay ausencia de pausa, hay ausencia de reflexión. Y si hay ausencia de reflexión, lo que tengo yo es un cerebro no integrado, desintegrado. Tengo un cerebro que actúa en forma autómata. ¿Basado en qué? Basado en la premisa del inconsciente colectivo doloroso. El dolor del colectivo, entonces, improntado en nuestro subconsciente, es el que toma la decisión de la vida y te va llevando a vivir como quiere el subconsciente que vivas, sin reconocer tus sombras, sin mirarlas, sin dolor y con mucho bienestar. Eso es lo que vas a pulsar.
desde el patrón inconsciente, subconsciente, que subyace al ser humano cuando nace. Cuando se nos olvida nuestro pasado galáctico, cósmico, divino, espiritual, aparece este ser guiado por el ego del subconsciente, que es tu mamá o papá protector, que lo que quiere es, no tiene nada de malo el ego, lo que quiere es que no lo pases mal, lo que quiere es cuidarte, es entregarte el mayor bienestar posible. Y eso lo puedes ir logrando a través de tus estilos de vida, ¿cierto? Que vienen en búsqueda del bienestar y alejándose del dolor. Pero lo que está haciendo es un autómata zombie que va tratando de vivir en base a lo que habita en el subconsciente, que es el cerebro primitivo, que lo que quiere es no dolor, ¿cierto? Y que quiere sobrevivir, impulsado por la teoría dogmática hipotética de Darwin, ¿cierto? Donde tenemos que sobrevivir a este planeta, a este mundo despiadado. Y eso es un error conceptual, porque esa hipótesis deja mucho, mucho de lado, como es la vida relacional. Y como somos seres relacionales, vamos perdiendo esa capacidad de relacionarnos y solamente nos enfocamos en la sobrevivencia autómata desde el subconsciente. Entonces, en este cerebro desintegrado, lo que va ocurriendo es que finalmente las decisiones no las tomas tú, tu ser no la toma un programa automático que se ha generado por eones, por siglos y siglos, que está imperante en este campo del subconsciente o del inconsciente colectivo o el morfogénico, este campo mental habitado y dominado por el miedo y la sobrevivencia, entonces el que tiene las riendas de tu vida. Y no lo sabes, y piensas que tú eres así, ¿cierto? Por tu pasado patobiográfico, por tus experiencias tempranas, tu experiencia intrauterina, por el genoma y la epigenoma que te entregó tu ancestro. Todo eso está en esta cápsula, bañado, ¿cierto?, en el inconsciente societario de la sociedad. Y por supuesto que la vibración ahí es miedo. Alta amplitud, baja frecuencia. ¿Qué te lleva a eso? A condicionar tu actuar, a condicionar tus elecciones. Entonces, las personas que saben muchas veces cognitivamente lo que hay que hacer, racionalmente sabemos lo que hay que hacer o lo que mi ser desea, pero no puedo hacerlo porque lo que está activando tu acción es un programa automático de un patrón ancestral que está ahí y que no has tocado nunca, que el 95% de tus acciones están determinadas por lo que habita ahí. Y el 5% consciente, entonces, que te permite ir trabajando en el día a día, en las cosas que tú haces del día a día que tienen que tener con el foco de atención. Pero todo el resto, el subconsciente está hecho para que estés tranquilo haciendo las cosas que quieras hacer sin tomar en cuenta que aquello que se generó ahí no te pertenece casi nada, porque son todas memorias implícitas que tú no generaste de tu infancia, de tu adolescencia, de tu pasado, de tus primeros 7 años, tus 9 meses intrauterinos. Ahí quedó entonces ese patrón profundamente enquistado de comportamiento. Entonces la gran noticia de esto, Pancho, es que no tenemos un problema en el cerebro porque no podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. El problema está que nuestro cerebro no está integrado, nada más que eso. Al no estar integrado, la chance que aparece es integrarlo. Y un cerebro integrado es una mente regulada. Y una mente regulada, entonces, es un constructo supramental de felicidad, de ecuanimidad, que no es estar muerto de la risa, no es estar alegre, porque la alegría es una emoción también que sobreviene de la felicidad. Pero el estado de felicidad es el estado en el cual se acaba el juicio, se acepta todo tal y cual es, porque no va a enjuiciar algo que para ti es malo, porque no sabes, porque tu visión está sesgada. El problema del patrón dolor y víctima en que todos hemos vivido, ¿cierto? Que ese patrón víctima solamente interpreta lo que va ocurriendo en base al sentir del subconsciente. Y el sentir del subconsciente quiere sobrevivir. No le interesa crecer, no le interesa evolucionar, le interesa sobrevivir. Y si algo amenaza mi sobrevivencia de lo que está ocurriendo afuera, por supuesto que reacciona rápidamente y violentamente muchas veces, porque vivimos
en el modo vigilia, en lo que se llama el inconsciente superficial. Es decir, mis decisiones del día a día tienen un formato automático de conducta basado en el aprendizaje y patrones redundantes de respuesta neural y que no se comunica con aquello que está arriba del proceso mental, que es la conciencia, que es donde eventualmente en este momento planetario podemos empezar a acceder. ¿Para qué? Para modificar nuestras conductas enganchadas, enquistadas del subconsciente y cambiar la información de lo que habita puerta adentro del subconsciente. Abrimos la puerta, lo empezamos a conocer, vemos nuestras sombras, dejamos de resistirlas, las aceptamos con amor y empezamos a meterle ahora lo que se llama la memoria explícita. Es decir, empiezo a generar prácticas cotidianas que le enseñen a ese subconsciente a cambiar su vibración, pasar del miedo al amor. Eso genera entonces que en tu vida cotidiana tú puedas cambiar tus formas de vida, porque vas a empezar a poder cambiar tus elecciones. Y como cambio mis elecciones, ¿qué ocurre? Que al cambiar tus elecciones en base no al proceso subconsciente autómata, sino que al consciente de amor propio, empiezas a tener una experiencia vital, a interpretar la realidad que tú vives de manera muy diferente. El caso más clásico que siempre cuento, imagínense que aquellas personas que tienen una baja densidad de neuronas, de una parte del cerebro dentro de la corteza prefrontal, ¿cierto? Está lo que se llama la ventromedial. Esa corteza ventromedial determina finalmente la capacidad de elección correcta en base a tus principios y valores. Y aquellos que tienen en la corteza orbitofrontal, acá adelante también, mayor cantidad de densidad de neuronas, se ha visto que siempre ven el vaso medio lleno. Y aquellos que tengan poca integración con esa zona, con poca densidad neural en esta zona de acá adelante, tienen siempre la tendencia a mirar el vaso medio vacío. ¿Y cuál es la diferencia de los dos seres? Del punto de vista estructural, funcional, la cantidad de neuronas. Pero desde el punto de vista de la biología humana y de la conciencia humana, es cuánto yo entonces puedo generar como neurogénesis, como crear nuevas redes neurales en esa zona. Y eso significa habitar el momento presente. Fíjense qué fácil. Habitando el momento presente, inicialmente con práctica, por supuesto, porque el momento presente es una idea como concepto que es fundamental, pero que nadie habita. No, que yo estoy presente, no, que no estás presente. Estás en el futuro ansioso, en el pasado triste, tratando de armar un programa que te permita identificar que más adelante tú vas a estar bien, porque ahora no estás bien. Quizás más adelante si logro esto, si tengo esto otro, va generando entonces una adicción al proceso egótico del cerebro de crear algo que no está ocurriendo acá, tirarlo para adelante. Y ahí entonces yo puedo completarme, porque hoy no estoy completo. Esa falacia, ¿cierto?, argumentativa, por supuesto que te priva de la felicidad, porque la felicidad solamente ocurre aquí y ahora. Y cuando este tema se complejiza más es porque vamos entendiendo que nuestro patrón de comportamiento siempre ha sido estar jugando con la línea temporal. Porque al fenómeno de la mente, de este cuerpo del dolor en el cual habita la mente humana, la psique humana, por supuesto que es el ego que habita ahí sabe que nada hermoso, nada valioso, sustancial ocurre. Por ende, te trata de empujar a buscar todo lo que tú tengas a priori para lograr momentos de dopamina cerebral, momentos placenteros. Y finalmente se transforma tu vida en un hábito hedónico, donde solamente pulsas hacia cosas que te entreguen placer inmediato. Porque tu ego que habita en el campo mental del dolor sabe que ahí no puede ocurrir el bienestar. La satisfacción profunda no puede prevenir de allá. Entonces, ¿qué hace? Que en tu día a día tú sigas buscando ansiosamente dónde habita el placer, en todos los niveles, ¿cierto? Desde la comida, las relaciones, los viajes, los autos nuevos, la ropa nueva, todo lo que implique un pequeño momentum. Entonces, lo que hoy sabemos es que uno puede empezar a penetrar ese campo del dolor
atravesarlo a través de la herramienta que disponemos, que es nuestro foco de atención, elevarlo a la parte que está, a los dominios que están sobre la mente, donde habita el estado del ser humano natural, que es ecuánime, feliz, alegre, dichoso y abundante. Todo eso es el estado natural del ser humano, que lo tratamos de buscar adelante y atrás, y se nos va el momento presente, que es donde todo eso habita. Pero que, Oye, doctor, las Rodo, enfermedades... Sí, no, dime nomás, pero... oye, porque la verdad que yo sé que podría estar la hora completa contándonos esto y Claro, muy bien. sí, lo sé, lo sé. Entonces, Sí. quería intervenirte un poco más que nada para poner en la perspectiva de quienes de alguna manera recibimos también otro tipo de información que bien decías tú que va formando nuestro consciente, nuestro manejo del ego, todo lo que está hoy día conectándonos con el miedo, incluso con el dolor, con la sensación de eventual pérdida y todo esto. Tuviste que había de todo tipo de edad y distintas partes. Y todo, curiosamente, en este momento del planeta estamos viviendo lo mismo. Ni siquiera en tema ni de cultura, estamos viviendo lo mismo. Entonces, en las herramientas que uno tiene disponibles y que incluso no sabe que las tiene, ¿cómo es posible hoy día poder manejar una situación que te bombardea todos los días de miedo, muerte, pandemia? Bueno, sin ir más lejos, ahora también hay movimientos racistas, sociales que están explotando de tantas décadas aguantando toda esta situación, que develan el lado oscuro también de la sociedad, de las culturas, pero por otro lado, y hablábamos al principio de la conversación, despiertan lo mejor también de las personas. Entonces, cómo se encuentran estos dos hemisferios de este cerebro mundial, llámalo tú, de la Tierra, dividiendo estos dos cerebros, en el día de hoy? Entonces, viene el tema del miedo, del dolor y todo lo que te decía. ¿Cómo se manejan esas dos cosas? Y a la larga, ¿cómo nos vamos a encontrar en los próximos 10 años cuando miremos atrás? Exacto. Wow, es muy lindo porque el, el cuerpo del dolor en el cual hemos vivido, Pancho, es muy fuerte. Eh, si pudiésemos entender que cada uno de los seres de la Tierra ha vivido y sigue viviendo en este formato doloroso de existencia, y si entendiesen que ese formato doloroso de existencia es parte del proceso de transformación humana hacia lo que ahora deviene, que es una nueva raza humana, empezaríamos a entender el poder de la aceptación. Pero el problema, Pancho, es que siempre estamos observando nuestros acontecimientos y dándole la interpretación en base al sesgo de nuestro orificio de dolor. Y tratamos entonces desde nuestro orificio doloroso interpretar lo que está ocurriéndonos. Y cuando siempre caemos en el sesgo de enjuiciar e interpretar desde mi dolor, no hay ninguna posibilidad de entender el trasfondo de lo que está ocurriendo. Porque imaginémonos a alguien seguramente, de todas las personas que nos están mirando, tiene que haber ocurrido de que tuvo alguna pérdida en esta pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos estar aceptando algo que me está generando tal nivel de dolor? Y es porque el dolor, Pancho, es parte inherente del ser humano en este juego, donde no condiciona el no poder lograr el estado de felicidad, sino que como no entendemos el trasfondo de nuestra existencia, siempre intentamos vivir en bienestar constante. Y cuando eso no ocurre, entonces algo anda mal. Pero si entendemos que está todo conectado y por ende cada cosa que está ocurriendo es perfecta en sí misma, más allá de la búsqueda de mis colores, más allá de mi expectativa, de mi anticipación, de mi juicio o prejuicio al respecto,
Más allá de todo eso, cada cosa que está ocurriendo está perfecta. Otro escenario es que yo no lo desee, pero eso es una treta de la mente, del subconsciente que dice, ojo, hay peligro, hay amenaza, hay dolor, aléjate. ¿Qué hacemos nosotros? Escuchamos ese patrón automático mental, ¿cierto? Y rápidamente reaccionamos con miedo, que es la respuesta automática a ese gatillante emocional generado o por la posibilidad de una muerte de un cercano, o por la posibilidad de que alguien me deje, ¿cierto?, en una relación amorosa, o la posibilidad de contagiar con el SARS-CoV-2, ¿cierto?, y generar un COVID grave en mí. Todo eso, lo que gatilla son miedos psicológicos, que es un formato de vibración profundamente bajo, que entonces impacta negativamente a tu sistema y al sistema general donde está improntando esa mente de miedo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que disponemos en estas épocas de miedo? Entender el trasfondo desde la reflexión. Esta pausa, Pancho, es la gran virtud de este momento. Porque fíjate, todos nosotros vivimos un rueda de ratón, ¿cierto? Trabaja, consume, trabaja, sobrevive, trabaja, sobrevive. ¿Y qué te dicen ahora? ¿Saben qué? No, ahora yo como tierra voy a intentar meterlos adentro, ya que en forma tradicional o en forma espontánea no lo hicieron, yo sí les voy a entregar la chance de que tengan pausa. Pero no va a ser una pausa sencilla, va a ser una pausa motivada por una pandemia, creada o no creada, ¿cierto? Porque el virus es una quimera, ¿cierto? Una quimera donde están incrustados zonas y que tiene gravedad en quienes están enfermos por patologías derivadas de los estilos de vida. Porque ¿quiénes son los que se nos enferman grave en la UCI? Pacientes obesos, son sobrepeso mayor de IMC de 28, diabéticos, hipertensos y tabáquicos, desde 19 años hasta 78 años. Ese es el pool que tenemos, por ejemplo, esta semana en la UCI de la clínica. ¿Qué significa eso? Que los patrones de conducta de vida han llevado a que en este momento de pandemia yo tenga mayor riesgo. Pero el riesgo, ¿por qué? Porque el virus es malo. El planeta tiene una cantidad de virus que no nos podemos imaginar, porque el planeta es microbiano, bacterias y virus dominan al planeta. Entonces, estar higienizando todo el día todo es un sinsentido que no tiene ningún asidero biológico, pero claro, como ahora hay un virus efectivamente que está generando impacto negativo en quienes tienen su sistema inmune bajo, por supuesto que tenemos que tomar precauciones. Pero tenemos que tener sentido común de identificar que si ponemos en hilera, Pancho, los virus llegarían a traspasar la Osa Mayor, esa constelación que está a 105 años luz. Y por cada milímetro habitan en promedio 10.000 virus. Imagínate para arriba. Pasando la Osa Mayor, si está a 105 años luz y Neptuno está a 4 horas luz, podremos entender entonces que hacer una guerra contra los microbios por el dogma, ¿cierto? Pasteur y Koch, ¿cierto? Es un error que tenemos que empezar a cuestionar. No ahora, porque efectivamente este virus es una quimera que evolucionó en 8 años lo que tiene que haber hecho en 800. Pero ya está acá. ¿Puedo cambiar esa realidad? Y volvemos a tu pregunta, Pancho. ¿Puedo cambiar que el virus no esté? No. ¿Cuál es el miedo que tengo que tener si no puedo cambiar esa realidad? Ninguno. Tengo que aceptar que esa realidad existe. Cuando entiendo que esa realidad existe, ¿qué me queda entonces en consecuencia? La chance fundamental de poder al huésped levantarlo con todas sus capacidades. Es decir, a través de mis decisiones del día a día, yo puedo potenciar mi sistema inmunológico para que, de llegar a entrar en contacto con el virus, tenga un equipo armado en primera y segunda y tercera línea apto para poder enfrentar a este virus modificado. Entonces no tengo que estar pensando todo el día
en esta ansiedad o incertidumbre, ¿qué va a pasar? Es que da lo mismo, Pancho, porque ya está acá. Pero sí te entrega la tremenda oportunidad de meterte en tu casa, aquellos que pueden hacerlo, de darse cuenta el valor de la vida, de darse cuenta que quizás mi vida ha sido enfocada en el trabajo y el consumo, en el trabajo y la sobrevivencia, dejando de lado, por ejemplo, relaciones vitales con mis seres queridos, con mi mujer, con mis hijos, con mis animales, donde efectivamente puedo haber yo hipotecado aquello pensando que lo más importante era el logro de un bien mayor afuera, de tenerlos con comidita, ¿cierto? Bien resguardados. Pero esos son necesidades básicas. ¿Y qué pasa cuando ya yo tengo un poco lenteja en la alacena? Cuando yo ya tengo 1 kilo de garbanzos y me veo al lado, y veo al lado miedo, me da la chance entonces de poder replantear mis prioridades en la vida. Es decir, voy a seguir trabajando de sol a sol por un cheque a fin de mes, o quizás podría disminuir mis horas de trabajo, si es que se puede, ¿cierto? Aunque me agobien las deudas. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que tengamos que inventar, pero ¿dónde nace la creatividad del ser humano? Nace de la pausa. Si Oye, yo no tengo pausa en la vida humana, no puedo, no puedo generar un nuevo formato de vida. Entonces el regalo que nos entrega coronavirus es ándate hacia adentro y empieza a cuestionarte, resignifica, reflexiona sobre tu vida. Y si te das cuenta que en esta vida que estás llevando estás incómodo por algo o incómoda por algo, ¿qué podemos hacer con esa incomodidad? Y las cosas que podemos hacer con la incomodidad, si lo hacemos reduccionistamente, Pancho, son 3. O me alejo de esa incomodidad, o la cambio, o la acepto. Y aquí pasa un dato que es muy importante, Pancho. Toda ansiedad en el ser humano ocurre por un estado de incomodidad que no has enfrentado. Fíjense, analicen un estado ansioso. Lo más probable es que en el trasfondo, abajo, en la superficie, bajo tierra, se esté ocultando un estado de incomodidad en cualquier nivel, social, laboral, domiciliario, relacional, de salud. En alguno de esos tópicos que impacta tu vida, hay algo que no está resuelto. Hay un odio que no está, hay un rencor que te está abajo, hay una pena oculta, hay algo que no está transitado ni resuelto. Cuando yo entonces ocupo esta pausa para identificar aquellos elementos, aquellas incomodidades, y logro rendirme ante ellas, nace la posibilidad de despertar nuestras habilidades espirituales, sin tener que siquiera leer nada, Pancho. Porque muchas personas hacen un despertar espiritual solamente por la rendición, donde me rindo a la incomodidad. No me la puedo, ¡prum! Se acabó. Me rindo. Con llanto, pues claro que sí. Si duele, porque no puedo cambiarlo. No puedo alejarme. Entonces ahora lo acepto y me rindo, ¡prum! ¿Qué ocurre ahí? Ahí nace la magia de la existencia humana. Todos somos magos por naturaleza. La magia se ha documentado en todos los textos míticos que hemos conocido. Desde los libros apócrifos, ¿cierto? Pasando por la cábala, por el misticismo del sufi, todos hablan lo mismo, magia, que tiene el péndulo blanco y negro, oscuridad y luz, pero es magia. ¿Dónde está la magia del ser humano? En la posibilidad de la totipotencialidad de la conciencia humana, más allá del cuerpo del miedo y el dolor. Entonces siempre caemos donde mismo. ¿Cómo yo atravieso ese miedo impregnado? Porque fui abusada, porque fui abusado, porque no tuve unos padres presentes. Todo eso es parte de tu patobiografía. ¿Es doloroso? Absolutamente. ¿Es terrible? Terrible. Pero es tuyo. Es tu impronta, es tu huella. Que si no la vas a cambiar en esta, vas a tener la próxima o la próxima.
o la próxima. Es como el linaje femenino. El linaje femenino trae una impronta, una mochila cuesta, que se expresa de diferentes formas. Y hoy ese linaje entonces está siendo limpiado, está siendo depurado, porque lo primero que hay que hacer es darse cuenta de que ese linaje existe, darse cuenta que mis acciones, mis conductas, mis pulsiones están determinadas por un inconsciente en la cual yo no tuve nada que ver. Pero ahí está, motivando tu actuar, motivando tus elecciones. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre las mismas relaciones? ¿Por qué siempre las mismas respuestas? Porque somos autómatas del punto de vista del pensamiento que subyace al ser humano, que está en el campo del dolor y del miedo. Entonces, mientras no aceptemos que nuestra vida ha sido conducida hacia un patrón, yo voy a pensar que la vida me sucede a mí casi como un castigo. Y no voy a entender que la vida es un milagro que hay que disfrutarlo. Pero ¿cuánto se disfruta? Cuando yo llego a un nivel de momento presente que permita entonces dejar de enjuiciar. Pero es que mira, me dejó, pero es que mira, me mintió, pero es que mira, me hizo dolor, pero es que mira, me pegó cuando chico, pero es que todo eso es el momento entonces de entender que cada uno de esos eventos de tu vida tiene un mensaje supremo, tiene un aprendizaje extraordinario, pero solamente puedo aprender, y ahí viene, lo conectamos, Pancho, con la autocuración, solamente entonces puedo autocurarme cuando yo acepte genuinamente aquello que está habitando en mí. Porque eso que habita en ti es tuyo, 100% responsabilidad. Entonces, ¿qué hago? Dejo de resistir, dejo de luchar contra eso, dejo de odiarlo, ¿cierto? Patrón miedo, rechazo, resistencia, odio, enojo, juicio. Hace otro patrón, aceptación radical, amor genuino, amor. No, yo te amo a ti, eso es apego, amor. Vibración, amor. Y gratitud. Entonces, amor, aceptación y gratitud es lo que permite entonces que tu ser pueda avanzar más allá del miedo. Y en ese avance entonces es un transitar, que vas transitando con dolor porque todavía te duele. Duele lo que pasó, duele la vivencia que tuviste, pero tu apronte, tu interpretación es absolutamente distinta. La misma circunstancia, el mismo abuso, ambos duelen igual, pero uno te hace sufrir y el otro te hace avanzar. Es la misma circunstancia, Pancho. Entonces acá, esta pandemia es una circunstancia que yo la puedo enjuiciar, por supuesto, desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el rechazo, desde poner a enjuiciar con los dedos a los gobernantes que tenemos, que lo hacen todo mal, ¿cierto? Porque es muy fácil en la camita con un tecito. Y no entiendo que la única posibilidad que yo tengo de trascender esta circunstancia y poder vibrar de una manera conciencial, porque la crisis que está viviendo el ser humano es conciencial, pues, Pancho. No es la crisis económica. La crisis económica es secundaria a la crisis de conciencia. La crisis sanitaria es secundaria a la crisis de conciencia. La crisis ecológica ambiental es secundaria a una crisis de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que la posibilidad que tiene el ser humano hoy día es 100%. Porque cuando te limpias a ti a través del no juicio, de la aceptación radical, del amor trascendente y de la gratitud transformadora, ocurre lo que el ser humano le llama milagros. Doctor, me están ocurriendo milagros. Y no son milagros. Eres tú que ahora formas parte de esa creación, porque te permites crear algo que no derive del miedo. ¿Por qué todos tenemos las mismas vidas, Pancho? Porque las vidas son iguales porque vivimos en una matriz consensuada, donde pensamos lo mismo, hablamos lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo achaque, el mismo juicio. Por ende, el fenómeno de la vida parece ser una cosa completamente igual. Unas personas con más bienestar, otras con menos bienestar. Pero al final del día todo es igual. Ese patrón es el que cambia ahora. El que cambia porque ese es el patrón miedo. El patrón que nos enseña con el patrón de la aceptación. Exactamente. Al principio cuando estabas comentando esto de la nueva humanidad, es un término que veníamos escuchando hace harto rato, de distintos avatares modernos, que no son estos
grandes íconos que uno ve en los libros, sino que son los avatares modernos que están en la calle, que se cruzan contigo, que son capaces de dar cuenta de lo que ocurre y que también han despertado esta conciencia, y desde todos los ámbitos, obviamente. Pero esta nueva humanidad que hoy día históricamente se enfrenta a una situación bien curiosa, en donde hay un despertar social, hay una pandemia que se suma, hay la sensación de que además nuestro planeta nos está empezando a hablar, porque hace unos días atrás estuvimos con Michelle Adams, que es la meteoróloga de unos canales de televisión. Bueno, su profesión es una científica, y entonces su sentido y misión en la vida para ella era el tema del planeta. Y en eso hablábamos de lo que significaba vivir en este planeta, que en 5 años más nos va a empezar a decir, chiquillos, no me queda agua, consuman lo que queda nomás, que es no mucho. Chiquillos, vamos a tener temperaturas de 40 grados, prepárense, así que por favor, la fruta y la verdura ni se ocurra comprarla porque ya va a estar imposible de adquirirla. Entonces, esta nueva humanidad que estamos viviendo ahora, que como dices tú, es como el fluido del río. Deja que fluya, y únete al río, únete a cómo fluye, a la corriente. Hay que adaptarse, hay que crear no solamente la nueva conciencia, sino que incluye además nuestros hábitos, nuestras costumbres, cosas más. Entonces ya no estamos viendo, yo decía a Michelle, ¿cómo en 5 años más? 5 años más, digo. En 5 años más vamos a tener el agua racionada, seguramente no vamos a tener todos acceso al aire acondicionado, así que vamos a tener que buscar maneras de enfriar nuestro cuerpo, cambiarnos a lo mejor de lugar. Quizás empecemos a emigrar desde las grandes zonas como Santiago y nos vayamos a la playa, al campo, etcétera, etcétera. Y empecemos a vivir en comunidad y empecemos a compartir, a vivir compartiendo agua, el otro con verdura, el otro con fruta. Oye, es una cosa que yo tengo 56 años, entonces nos ha tocado vivir de todo, de los baby boomers para adelante, de lo que yo tengo en memoria. Y esto ya era como, oye, no sé, en 5 años más, es imposible. No, 5 años más, chiquillos, prepárense. Entonces, los huertos, el tipo de nutrición, hablaba de lo contaminante que es la comida, lo contaminante que obviamente el transporte, que no lo sabe, lo contaminante que es la ropa que usamos. O sea, todo parte del entorno que creamos además para vivirlo. Entonces, en algunas estadísticas por ahí hablan de que la mitad de la población del planeta va a sucumbir mientras el resto va a evolucionar y va a seguir. Hay muchas cifras de eso. Entonces, subirnos a esto es entrar en este estado de conciencia, pero desde el amor propio, desde el quererse, desde el querer al del lado, con ese amor incondicional que tú hablas, y el entender que tenemos que empezar a adaptarnos efectivamente a una nueva humanidad que nos impone el planeta y que nos hace reconectarnos sí o sí con este ser intuitivo, original, con misión y con sentido. Y eso que decís, Pancho, es muy, muy importante porque, por ejemplo, lo que dices con el sobregiro que tiene el planeta, está sobregirado en todos los niveles. Y el agua, ¿cierto? Pensemos, no sé, solamente la cápita de agua dulce. El agua es un tema muy entretenido porque el 92% del uso del agua lo tiene la industria. El 92%, Pancho. La industria ganadera, la industria agricultura y la minería y el resto de las industrias. 92%. Entonces, el 8% es el consumo que hacemos nosotros como humanos en el día a día. En el lavado de manos, en la ducha, en la alimentación. 8%, pero no es eso. Porque la responsabilidad sigue siendo de nosotros. No en ese 8%, en el 92%. Porque esas industrias, ganadera, agricultura y industria minera, su uso de agua está supeditado a que tienen a alguien a quien vender. Y si nosotros no consumimos entonces de esas industrias, la herramienta que disponemos vuelve a ser la misma, la elección. ¿Qué elijo yo? La elección, Pancho, es lo más potente que tiene el ser humano. Pero no elegimos nada, porque lo que hacemos, Pancho, es copiar, imitar, repetir. Nunca hemos hecho algo original. Todo lo que hacemos es una copia continua. Miramos al lado, copiamos, ¿qué hace esto? Porque no hay reflexión. Es por eso que insto nuevamente que este momento es dramáticamente importante.
porque estamos metidos en un momento donde debemos cambiar los paradigmas. Y esos paradigmas se cambian ¿con qué? Con cambios de elecciones. La decisión, entonces, hoy en día es la herramienta más preciada que tiene el ser humano. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a usar? ¿Qué ropa voy a adquirir? ¿Qué voy a votar? ¿Cómo lo voy a votar? ¿Cuánto voy a comer? ¿Qué voy a comer? ¿A qué hora voy a comer? Todo eso tiene un impacto profundo. Y ahora entonces disponemos de información que nos dice, ojo entonces con sus decisiones, porque su decisión le está entregando platita para esas industrias, las cuales no ocupan el 92% del agua. En cambio, si lentamente variamos y modificamos nuestra conducta en todos los niveles, ¿cuántas duchas a la semana? ¿Será normal ducharse todos los días, incluso más de una vez al día? ¿Será normal comer 4 veces al día? Entonces empecemos a cuestionar todos nuestros hábitos del paradigma 1.0 para empezar a crear juntos un nuevo paradigma de una cosmovisión diferente. La patriarcal, reduccionista, dominante por el hombre inconsciente, estamos en su funeral. Va a aparecer el complemento del poder femenino con la fuerza masculina del punto de vista exterior, de arquetipo, ¿cierto? Esta paraguas dominado por el poder y sabiduría femenina, energía femenina, y la energía masculina de la fuerza, pueden condicionar a que bajo ese paraguas creemos nuevos dominios paradigmáticos, como cuáles, como la cooperación, la integración, la comunidad, la aldea, el trueque, vivir nuevamente como aldeanos, pero 2.0. Lo dije en el libro, ¿cierto? Este formato de vida que no va a ser pasando penurias, va a ser disfrutando al máximo toda la tecnología que disponemos, que es atómica, ¿cierto? Puesta al servicio de la comunidad y la aldea. Donde tengamos más adelante, Pancho, los consejos de sabios, ¿cierto? Estos viejos ancianos que estaban encerrados en cueva. Bueno, dejemos de estar encerrados en cueva. Metámoslo en una casa rica, ¿cierto? Con un rico conexión a internet y vayamos nosotros, los jóvenes, todavía jóvenes, ¿cierto? Vamos donde estos ancianos de 115 años y preguntémosle las problemáticas que tenemos en la aldea. ¿A quién acudimos ahora, Pancho? Si nuestros viejos están con demencia a los 70 y 80 años, inducidos ¿por qué? Por nuestras elecciones de imitación, de copia y de repetición. Hoy entonces nace la tremenda chance de cuestionar nuestras conductas, de cuestionar dónde estoy, de cuestionar con quién quiero estar y atrevernos a aceptar que hay incomodidad. Y cuando aceptemos que hay incomodidad, cambiémosla. Si es que se puede cambiar. Es que, doctor, tengo una enfermedad crónica. Veamos si es crónica. ¿Has hecho algo para cambiarla? Es que eso me dijeron, bueno, eso es lo que dice el paradigma 1.0. El paradigma de la primacía de la conciencia nos dice, ojo, cosas que eran crónicas hoy ya no son crónicas. Sabemos que la diabetes, por ejemplo, la enfermedad coronaria, las dos cosas que más matan y enferman pacientes, ¿cierto? Son reversibles. No es que me mantengo enfermo crónico, la revierto. ¿Pero con qué la revierto? ¿La revierte el médico que me da pastilla? ¿La revierte el hospital que me entrega el consultorio las pastillas? ¿O la revierto yo con mis cambios profundos? Pero ese cambio profundo también tiene una trampa. Porque si estoy cambiando porque tengo miedo, no estoy cambiando nada. Sigue la primacía del miedo en tu ser. Es decir, empiezo a cambiar por miedo a seguir enfermando, por miedo a morir, por lo que me dijeron, porque si no lo cambio me miran feo. Ese formato de cambio es insustancial. Por otro lado, podemos cambiar desde la aceptación radical, donde acepto 100% aquello que me está sucediendo. Porque cuando yo lo enjuicio por mi visión reduccionista de mi dolor, no puedo entender nada. Porque sería que estuviésemos viviendo en un mundo donde el sufrimiento es la constante. Y el sufrimiento solamente nace de la ignorancia humana, pues, Pancho, por no saber qué somos. Entonces, la realidad espiritual, galáctica, cósmica, divina, es la realidad del ser humano en su base, su esencia. Pero esa desconexión que vivimos por el corre que te pillo impuesto, ahora dicen que tengo que buscar algún artículo
que me diga que somos espirituales, porque la ciencia tiene que decir que somos espirituales. Entiendan, la ciencia está hecho por humanos, con el sesgo humano, ¿cierto? Donde ontológicamente se ocupa herramientas humanas para poder interpretar la realidad, sesgada siempre, pero una aproximación a través de un método científico demostrable, comprobable, reproducible. Y si no tengo eso, no es. Hoy entonces, lo más relevante que disponemos desde la pausa es el despertar, Pancho, de nuestro conocimiento intuitivo, energía femenina. Porque el planeta, en nuestro avance como raza humana 2.0, va a ser determinada por la energía femenina de la mujer y del hombre, creando entonces estos paradigmas cooperativos, lo que estamos haciendo ahora en las redes sociales, cooperándonos entre todos. Eso, puesta a una escala planetaria, es lo que se avecina, ¿cierto? Donde entendamos que la raza humana vista de afuera es única, es extraordinariamente conectada, pero en este velo que hemos vivido, por eso que ahora se llama apocalipsis esta fase, que etimológicamente significa el desvelo, lo que vamos a hacer es ver toda la mugre que había bajo la alfombra, y nos va a chocar, y vamos a tener pérdidas, vamos a tener bajas, pero lo que va a crearse de aquí en adelante es absolutamente extraordinario, porque ya no hay vuelta atrás. Es insostenible, no podemos retroceder a los paradigmas antiguos. No nos va a quedar otra entonces, Pancho, que empezar a definir nuevos formatos de vivencia, nuevos formatos de estilos de vida. Por ejemplo, la nutrición basada en plantas, que tanto hablo, es la nutrición del futuro. No hay duda de eso. Lo dice la intuición, lo dice el sentido común, lo dicen los pueblos más longevos, lo dice la ciencia. ¿Quién más tiene que decirlo? Pero para poder llevarlo, ¿qué tengo que hacer? Decidir. Y la decisión es un acto consciente que tiene que ver con la activación de ciertas áreas del cerebro que están apagadas en el cerebro miedo. Entonces, mientras yo no desconecte el cerebro miedo para cuando haya que tener miedo, ¿cierto? Se corta la luz, por ejemplo, un terremoto, un portonazo. Bueno, activa el miedo, es extraordinario. Pero yo no puedo estar todo el día vibrando en miedo, porque tu vida se transforma en una sobrevivencia autómata de un zombie. ¿Y cómo lo pasamos? Mal. Y pensamos que la vida es así, porque eso te lleva rápidamente a estructurarte en la víctima. Y la víctima es el traje que nos pone este subconsciente del miedo y el dolor, este campo doloroso. Pero en las dimensiones concienciales, atravesando este campo del dolor a través de prácticas cotidianas, ¿qué hay atravesando este campo del dolor? Está la alegría, la felicidad, la ecuanimidad, la dicha, la abundancia, a borbotones. Pero para eso tengo que tener prácticas y decisiones que impacten positivamente en la capacidad de activar esa zona mía, que se procesa en el cerebro, pero que se concibe en la conciencia y que se metaboliza en tu cuerpo. Todo está conectadísimo en forma de vibración. Entonces, cada vez que yo elijo algo, lo que estoy entregando a mi cuerpo es una información. Si elijo estar en odio, lo que estoy informando es odio. Si elijo estar en enojo, en rabia, en ira, en pena, eso es lo que estoy informando. ¿Y está mal tener esas emociones? No, está perfecto. Son parte de la inherente del ser humano. Pero quedarme en ellas es el problema. Si no vuelvo al presente donde habita el estado de plenitud, ¿cierto? Yo estoy solamente evocando momentos dolorosos del pasado. Y lamentablemente cada vez que evoco momentos dolorosos del pasado, ese pensamiento activa una emoción, esa emoción activa un programa biológico, ese programa biológico lo reciben todas nuestras células y queremos estar sanos, comiendo sano, si estoy en un patrón mental de miedo y dolor. Imposible. Porque la primacía de la conciencia es mucho más de lo que yo como. La alimentación es una decisión, es una pata. ¿Y la vida interior? ¿Dónde está? La vida interior es la que rige.
el resto de los estilos de vida. Por eso que le llamamos a la medicina la conciencia y los estilos de vida. Porque sin conciencia, con ese C, ¿cierto? ¿Por qué voy a elegir diferente? Voy a elegir diferente porque quiero un verano sin polera. Voy a elegir diferente porque está de moda hacer yoga o está de moda meditar en las tardes. ¿Qué es lo que te pulsa? ¿Te pulsa el miedo o te empuja tu ser interno que sabe que es el camino que quieres recorrer, aunque te cueste? Esa es la diferencia fundamental. Y para crear autocuración, porque tenemos todas las herramientas autocurativas, debemos cambiarnos a nosotros mismos la interpretación de la realidad. Y la interpretación de la realidad no requiero que venga, no sé, un físico teórico a decirme la integración neurocientífica con la física cuántica, la neurocuantología. No lo requiero. Requiero pequeñas prácticas, Pancho, cotidianas, donde lentamente con las prácticas cotidianas mi día a día empieza a variar. Pero al día uno, Pancho, donde me levanto y le entrego a mi ser un mantra de amor, de gratitud, de compasión, de certeza, de verdad, de contribución, de abundancia, de alegría, de dicha y de ecuanimidad. Diario, estoy en la ducha y me estoy duchando. Estoy haciendo la cama y la estoy haciendo lo mejor que puedo, porque estoy aquí y ahora. Estoy comiendo y estoy comiendo, o estoy procesando mi alimento porque es lo mejor que puedo hacer. ¿Rodo? Eso hace que tu día a día cambie y tengas vidas milagrosas. Si no, nos quedamos secuestrados en el campo del dolor. Rodo, bueno, justamente tomando eso que tú planteas, preguntarte dos conceptos. Uno, ¿qué tanto que tiene que ver esto, la educación que entregamos hoy día, la educación que podemos entregar en el futuro, respecto de los que van a ser padres, por ejemplo? Muchos aquí veo muchas edades jóvenes, entonces muchos que van a ser padres, que van a tener que enfrentar esta situación no solamente propia, sino que además con sus hijos. Entonces viene un tema del modelo educativo, ¿eh? Y por otro lado, herramientas que en el día a día nos pueden conectar con ese amor, con esa intuición, con esa sensación de que podemos modificar nuestra conducta, en donde crece el amor propio y todo lo que habíamos hablado. Entonces, por un lado, el tema de la educación para nuestra futura generación, nuestros hijos, tus hijos, los de todos. Y por otra parte, herramientas. Las herramientas que hoy día vamos a tener que, o sea, yo me imagino que estamos entrenando varias de esas porque estamos todos guardados en nuestras casas, pero tenemos que empezar a tomar aquello. ¿Cuáles serían, por un lado, el tema educativo y por otro lado, herramientas para el día de hoy que tú podrías entregarnos? Sí, partamos de la base, Pancho, que todo lo que está ocurriendo es perfecto en sí mismo, aunque no lo entendamos. Esa es la primera como condición que pueda determinar entonces una aceptación. Entender que todo esto tiene un profundo sentido, aunque no lo podamos entender, que es la integración completa. Yo cuando miro por mi dolor, me pregunto, ¿y qué pasa con la otra mirada del otro dolor? ¿No vale? ¿Vale solamente la mía? Son preguntas que hay que hacerse para reflexionar respecto al dolor. Nadie te hace nada. Nadie te genera daño. Todo es experiencia en este plano. Lo entiendas o no lo entiendas, todo es experiencia. Por ende, todo se guarda en el formato experiencial. Esto que está viendo el planeta es una experiencia. Y la experiencia es información, es conocimiento. Nosotros estamos ahora accediendo a un nivel de conocimiento informativo, vibracional, que antes nunca habíamos accedido. Que es un conocimiento del universo informado, porque el universo es información. Si pensamos que la materia que observamos con todos los planetas, todas las estrellas, es el 3%, y tenemos el 70% de energía oscura y un 27% de materia oscura, que no entendemos nada, ¿cierto? Y queremos extrapolar verdades desde el 3% que observamos, es una locura, pero sí sabemos cosas que la razón jamás va a entender. Por eso quiero que entendamos que la intuición que hoy día empieza a emerger como conductora de vida es la clave. No el instinto, es la intuición.
Pero para ella entonces yo debo escudriñar en los campos de la conciencia, para que realmente sepa cuando lo que me está hablando no es una trampa de la mente, la que me está hablando efectivamente mi voz, mi voz interna, mi intuición. Eso entonces primero, porque aquí, para los padres, yo que voy a ser padre pronto, me declaro absolutamente ignorante de la teoría padre, porque me voy a negar a leer nada, aunque todo en lo que es salud, felicidad, me lo leo todo, para ser padre no pienso leer nada, porque quiero guiarme por lo que la naturaleza nos entregó, ¿cierto? Que es una tremenda intuición que pueda conducir mi acción, porque la intuición está conectada con el principio conciencial, con campos concienciales mayores, donde la razón no puede caber ahí. Cuando yo intento explicar algo desde la razón, siempre voy a quedar con una deuda de explicación. Es como entender que cada vez que yo estoy en el momento presente, por ejemplo, una práctica que pueden hacer todos en la casa, se sientan una vez al día a hacer respiraciones conscientes, ¿cierto? Que está muy en tendencia. Entonces me siento cómodo, espalda erguida, manitos en las piernas y respiro. Y pongo mi foco de atención en la respiración. ¿Qué va a ocurrir con la mente que no habita el momento presente? Porque le carga, porque es incierto el momento presente. El ego no lo conoce, solo conoce la proyección del miedo psicológico o de la ansia del futuro, o conoce las vivencias del pasado con el sesgo negativista, es decir, sensando y valorizando mucho más lo desagradable. Eso le encanta. En cambio, cuando tú lo entrenas a volver al momento presente, después de un segundo viene un pensamiento. Oye, ¿habrás cerrado la llave de paso? Oye, ¿cerraste la manguera? Oye, ¿tiraste la cadena? Oye, ¿qué vamos a comer más rato? ¿Sabes que me está doliendo la espalda? ¿Sabes que tengo algo en el hombro que me está mal? Mañana, ¿qué tengo que hacer? Chuta, me han mandado los médicos. Todo eso, uno y otro y otro. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro procrastinador dice, no, esta cuestión no es para mí, no puedo. Estoy tratando de respirar y llego un segundo y ya estoy pensando cosas. Bueno, eso es lo que ocurre. Y ahí entonces donde viene la posibilidad de la perseverancia, porque mi decisión es más potente que el aburrimiento generado, porque estoy decidido a hacerlo. Me cueste lo que me cueste, porque la pulsión no es un objetivo externo que estoy buscando, no quiero levitar, no quiero iluminarme, no quiero ver ángeles, no, me da lo mismo. Mi pulsión me dice, hazlo. ¿Por qué? Porque intuitivamente sé que debo hacerlo. Y más encima, parece que la ciencia lo apoya a rajatabla. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos a practicar. Y el primer día entonces fue un fiasco. No logré ningún espacio de interpensamiento, ningún espacio donde no existen pensamientos, que es donde ocurre la magia a nivel conciencial expresado en la transformación cerebral y en la biología humana, autocuración, por ejemplo. Pero, como no ocurrió nada, yo sí generé un impacto en mí. ¿Qué cosa? La creación de un hábito, paso a paso, ir creando un hábito, aunque todavía no genere neurogénesis hipocampal. Mi hipocampo todavía está como un caballo de mar desnutrido. No, yo el día siguiente vuelvo a sentarme y vuelvo a respirar. Le pongo foco, atención en mi respiración y en mi expiración. ¿Y qué genero con eso? Práctica. Empiezo a enseñarle a mi cerebro a habitar el momento presente, porque la respiración solamente ocurre en el momento presente. Pero doctor, ¿cómo no va a importar lo que ocurrió en el pasado? Por supuesto que importa, pero no ocurre ahora. ¿Pero ocurrió antes? Sí, ocurrió antes. Y eso que ocurrió antes, ocurrió en el momento presente del antes. Todo ocurre en el momento presente. Entonces, cuando ustedes empiezan a entrenar lentamente, lo que va ocurriendo es que el momento presente empieza a ocurrir en forma espontánea en el resto de las cosas cotidianas, en las relaciones humanas, en las cosas que tengo que hacer de trabajo, cuando me estoy duchando, cuando me estoy abrochando los zapatos, empiezo entonces a disfrutar de la vivencia plena del momento presente. Porque el miedo por el coronavirus es un miedo psicológico. Porque están todos tranquilos en su casa.
Y si llega a ocurrir, ¿qué pasa? Ponemos a prueba nuestro sistema inmunológico. Y listo, ponemos a prueba nuestro sistema inmune. Eso es lo que puede ocurrir. ¿Cuántos virus tienes en el celular? Más de 300.000. ¿Cuántas bacterias? Más de 200.000. ¿Cuántos tienen en la ropa que llevan ahora puesto? Millones y millones y millones de virus y bacterias. ¿Y no tenés que lavar las manos por un virus? No, el foco es tú, tu sistema. Tú creas a la víctima o tú creas al mago. Tú eliges. Pero ¿en qué se basa esa elección, Pancho? En lo que yo hago en el día a día. La medicina alópata es el 10%. La medicina complementaria, 10%. ¿Ambas son malas, son buenas? Las dos son muy buenas. Pero ninguna de ellas te cura. Te curas cuando la utilizamos sabiamente y le metemos el 80% que está dentro, que es la medicina de la conciencia y los estilos de vida. Porque eso es lo que genera finalmente el cambio profundo. Lo que hacemos con la medicina alópata, tú bien lo sabes, Pancho, ¿cierto? Desde cáncer, es ganar tiempo. Ganamos tiempo, compramos tiempo. ¿Para qué? Para que hagas la pega, para que trabajes en ti. Y podemos complementarlo, por supuesto, medicina energética, ayurveda, antroposófica, tibetana, mapuche, todas las que queramos. Pero tampoco me va a hacer la pega a mí. Yo tengo que participar. Dejo de ser el paciente y paso a ser el participante de mi vida. Paso de prisionero a guerrero, a ermitaño donde aprendo todo, a mago. Ese es el viaje que queremos enseñar, el viaje del mago, donde ahora yo me siento a crear mi realidad y dejo entonces que la vida actúe a través de mí, sin ningún juicio, porque sabes que está perfecto. Pero es que me está doliendo, te duele. ¿Cuál es el mal? Como me dicen, es que tengo cáncer, doctor. ¿Sí? Es doloroso porque no queremos tener cáncer, ¿verdad? Como humanos. Pero ¿por qué yo si no he hecho nada malo? Como si fuese un castigo. No, porque ese que le llamamos cáncer es tu maestro o maestra que viene a enseñarte que quizás la forma de vida que llevabas puede modificarse. Quizás la forma de vida que llevabas desde la insatisfacción oculta puede transformarse en felicidad más manifiesta. Y todo eso lo puedes hacer tú. Entonces pasamos del juicio, del rechazo, a la resistencia, volvemos a lo mismo, al amor, la aceptación y la gratitud. Misma circunstancia, dos focos diferentes. Por ende, dos resultados muy diferentes. Yo no me enfoco en el resultado. El resultado es la ansiedad de lograr algo. Yo voy por las metas, pero si las metas no tienen en mí un tránsito armonioso, un recorrido que me guste, estoy perdiendo mi tiempo. Hay una, perdona, hay un tema que mencionaste que obviamente nos toca bastante, el tema del cáncer, producto de la fundación que tenemos hace hartos años. Y efectivamente nos toca ver desde una patología que se considera mortal o compleja o como lo quieras llamar, que nadie quiere recibir una noticia como aquella. Respecto de los comentarios de los mismos pacientes, porque cuando tú ya te vas más allá del diagnóstico, del tipo de cáncer que tiene, la etapa y un montón de cosas más que son alópatas o ciencia tradicional o convencional, llega el tema de las emociones, inevitablemente. O sea, curiosamente, cada uno de los pacientes en algún momento de confianza te dice, es que yo sé por qué me dio cáncer. Y no tiene que ver necesariamente con temas genéticos, no, sino que él sabe que hubo algo que gatilló en sus emociones, o una situación que vivió en sus emociones, que gatilló esto. Entonces, lo que tú hablabas de vivir en el dolor, de vivir en ese recuerdo, de vivir en eso, genera aparentemente un caldo de cultivo en nuestro cuerpo, que disminuye nuestra humanidad o desata una cascada, como dicen en la medicina o en la ciencia, de situaciones que vienen del ADN probablemente, y ahí aparecen estas patologías. Claro. ¿Qué me podéis decir? Es que es la incoherencia. Porque cuando uno vive en incoherencia, es decir, pienso algo, digo otra cosa,
mi emoción se genera desde el pensamiento y hago otra cosa. Esa incoherencia, por supuesto que es un distrés. El distrés significa alteración de la información hacia mis células y hacia mi entorno. Y la coherencia y la incoherencia, ¿por qué ocurre? Porque estoy incómodo y no me atrevo a estar cómodo. Porque no me atrevo a ubicarme donde deseo estar. Porque ubicarme donde deseo estar implica un tránsito doloroso. Y me han enseñado desde siempre de que el dolor hay que rehuirlo. No hay que enfrentarse. Hay que tenerle miedo al dolor. Entonces siempre nos quedamos enquistados en la vivencia incoherente. Y la incoherencia, cuando se perpetúa, por supuesto que impacta programas biológicos de enfermedad, porque la enfermedad en sí es una respuesta biológica a una incoherencia de información. Porque es perfecto el cuerpo. Por supuesto que hay enfermedades genéticas puntuales, que son aneuploidías, que tienen un efecto genético directo, pero lo demás es todo epigenético. Es decir, ¿qué genes voy a activar yo en base a mis decisiones del día a día? Hoy sabemos entonces de las modificaciones epigenéticas, ¿cierto? Las histonas son este grupo de betagenes que tienen que ver con las decisiones que yo tomo. Entonces, si yo tengo un acervo de enfermedad metabólica, diabética, hipertensión, lo que sea, no estoy condenado a vivir esas enfermedades. Pero claro, si vivo en el formato zombie autómata, miedo, mismas decisiones, repito, copio e imito, por supuesto que voy a tener la misma expresión fenotípica, biológica en mi cuerpo, diabetes, hipertensión y obesidad. ¿Y qué pasa si yo cambio entonces mis decisiones? Lo que va a ocurrir a nivel genético es que el gen se mantiene igual, pero la expresión de esos genes los limpio. Y al limpiarlo, limpio mi progenie. Mucho más justo, ¿verdad? Entonces hoy el gran desafío del ser humano es volver a entender quién es. ¿Quién es este ser que llegó acá y empezó a vivir una vida de rueda de ratón, enjuiciando todo lo que veía, todo lo que escuchaba? Ese formato, guiado por el ego autómata del subconsciente, 95% de nuestro procesamiento mental es subconsciente. No sabemos, no tenemos idea por qué elegimos eso. Está ahí. Hoy, al empezar a entenderlo, nos dicen la única forma de yo meterle información de diferentes vibraciones frecuenciales más altas es habitando el momento presente. Ahí entonces empiezo a cambiar biológicamente mi comportamiento a través de cambios en los patrones de la mente, generando lo que se llama la integración neural, cerebro integrado. Paso del cerebro miedo al cerebro amor, por así llamarlo, ¿cierto? El cerebro miedo, ¿qué hace? Reacciona. El cerebro amor, ¿qué hace? Responde. Reacciono emocionalmente, respondo sabiamente. ¿Qué hay de diferencia ahí? Práctica, creación de redes, vida cotidiana, vida simple en la casa, 20 minutos de respiración consciente, aunque no esté logrando nada, está logrando muchísimo. El día siguiente, una respiración en la mañana, luego un libro rico, entretenido, luego una ducha intencionada, luego un almuerzo intencionado, luego un acto amoroso con alguien que no me cae muy bien y que lo estoy viviendo en rencor. ¿Qué hago? Lo llamo, restablezco relaciones, me alejo del rencor, empiezo a abrazar más. ¿Qué es lo que es eso? Información. Me alejo del cerebro miedo, activo el cerebro amor. No requiere un templo, no requiere un ashram, no requiere un monasterio, no requiero irme a la selva de retiro. Requiero caminar como Buda, en el día a día, en el cotidiano. Y cuando vengan emociones bajas, porque van a venir, las transitamos, pero las reflexionamos. Yo te estoy sintiendo esto. Y ahora como me estoy conociendo un poco más, quiero saber de dónde proviene esto. Estoy tratando de decir que alguien tiene culpas afuera. Y cuando alguien tiene culpas afuera, la responsabilidad es tuya, 100%, porque nos vamos espejeando todo el rato. Entonces vamos a vivir las mismas circunstancias que si no estuviésemos trabajando en nosotros. Pero la interpretación
Y por ende, su respuesta va a ser absolutamente diferente. ¿Qué crea eso? ¿Qué crea eso, Pancho? Un campo nuevo de probabilidades cuánticas para crear realidades asombrosas. Doctor, mi vida ha cambiado, están ocurriendo milagros. Exacto, eso es la magia de la existencia. Solamente puede ocurrirte cuando vives en coherencia. Y si estás incómodo ahora mismo en la casa, piénsalo. Llora ahora en la noche. Identifica esa incomodidad. ¿De dónde viene? ¿Qué la tiene? ¿Por qué la mantiene? ¿Qué la perpetúa? Y mañana define que tienes 3 chances. ¿Te alejas de la incomodidad? ¿La cambias? ¿O la aceptas? Pero estar en la incoherencia de la incomodidad viviendo solamente puedes atraer pesar, dolor. Así que es mucho más sencillo, pero no es fácil. ¿Por qué es sencillo? Porque depende 100% de nosotros. No Y ahí está depende lo de difícil. una cosa. ¿Por qué no es fácil? Porque implica decisiones difíciles. Exactamente. Y ahí donde parte la parte que, no depende, que depende de nosotros es la parte difícil. Porque no nos han enseñado, mira, vamos a echar culpas, ¿eh? No nos han enseñado a ser autónomos, a tener propia voluntad, ni a hacer nada que no nos digan que tenemos que hacer, leer, estudiar, mirar, observar. Y parece que inevitablemente eso nos está causando, nos lleva a procesos de dolor. Pero ciertamente que a poco, más rápido que lento, diría yo, estamos despertando. Creo que hay personas como tú y como muchas otras que están vibrando alto en este conocimiento intuitivo eh, y bueno, obviamente que está conectado con la sabiduría, porque en los conceptos de las almas pareciera que tú eres una alma muy antigua, en un cuerpo de un hombre joven. Y seguramente vas a poder heredar todo eso a quien venga a continuación, como tu hija o tu hijo. El tema es que yo estaba leyendo un poco lo que comentaba la gente acá, es que efectivamente en el proceso de sufrimiento es complejo enfrentarlo, sobre todo si tú tienes un hijo enfermo, o tienes una madre con una enfermedad grave, o tienes un problema laboral, o tienes un tema propio de salud que no sabes controlar, que no sabes qué hacer, has probado de todo, etc. O sea, te llenas de Pero estos mira, bloqueos. Dale. mira, miremoslo ahí. Mira, hijo enfermo, ¿cierto? Sí, Quedémonos ahí. Tratemos de reflexionarlo. Yo, por supuesto, no tengo hijos. No sé lo que significa ese amor. Primera cosa, ¿cierto? Pero si podemos pensar que es el dolor más duro que pueda existir, ya sea la pérdida de un hijo o un hijo enfermo, vuelvo a lo mismo, Pancho. ¿Qué puedo hacer si esta circunstancia es mía y es para mí y para mi entorno? Porque, ojo, estamos todos integrados. Lo que le pasa al otro me afecta a mí. Lo que siente el otro y piensa el otro me afecta a mí. Por eso que debemos ser muy responsables con nuestros pensamientos, porque no quedan en ti. Es vibración que emites. La mente es un sistema de regulación de información y energía que yo recibo e emito. Por ende, tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque tienen impactos profundos en los demás. Entonces, si tengo un hijo enfermo y esa circunstancia es tuya, es un castigo, yo desde el punto de vista, claro, de 1700, ¿cierto? Podríamos pensar que es un castigo divino, ¿verdad? Pero si empezamos a vivir lo que se llama ahora el holos, donde me alejo de la razón del logos, la razón, la lógica, lo racional. Antiguamente era el teos. Dios dominaba todo, Dios castigaba, Dios ayudaba. Y ahora el holos. Significa el holos que estamos todos completamente integrados. Todos formamos parte de una malla que no podemos dimensionar, pero que existe. El entrelazamiento cuántico que vemos en las micropartículas, ¿cierto? Podríamos entenderlo entrelazados todos juntos en este campo vibratorio. En este campo de vibración yo recibo esta circunstancia, que al ojo humano, ¿cierto?, es muy adversa, un hijo enfermo. Uno de los desafíos más profundos dentro de la psiquiatría, ¿cierto? Desafío desde el punto de vista emocional, que te desafía a ver cuánto pesa tu estado de amor, no de apego, de amor.
Entonces te pone en tela de juicio. Ya, ¿qué amas? ¿Qué estás amando? ¿Estás amando la salud de un hijo o estás amando al hijo? ¿Al hijo lo estás amando desde el apego o desde el amor compasivo? Entonces es bonito cuando uno empieza a reflexionar que cada circunstancia que estoy viviendo la empiezo a aceptar. Dejo de, ya dejo de resistirla. Entonces no podemos acceder a magia desde el rechazo, desde la tecnología del miedo. Sin embargo, puedo empezar a aceptar aquello que me está sucediendo, aunque yo no lo quiera. Por ejemplo, yo voy a ser padre. Si es que todo funciona fisiológicamente, ¿cierto? Y uno tiene una expectativa, uno tiene una anticipación. Yo quiero que esto sea así, porque la mente humana tiene en su ego formatos de predicciones futuras. Estoy prediciendo todo el rato el futuro, predijo futuro. Y si de repente aquello que yo ansiaba no ocurre, ¿qué se genera? Se genera un rompimiento interno ¿de quién? Del ego humano. ¿Y el ego es malo? No, el ego es extraordinario. Te salva, te mantiene a salvo porque es una madre sobreprotectora que está ahí para cobijarte siempre. ¿Y qué ocurrió ahora? La expectativa que tenía no se cumple. ¿Qué viene entonces? ¿Qué hace el niño cuando no se le da el dulce? Lloramos, pataletas, hasta que lo acepta. Ese mismo analogía uno puede extrapolarlo a todas las circunstancias vitales, porque es lo mismo, encierra un aprendizaje que no estoy observando, que no lo puedo observar, solamente puedo aceptarlo. No pidan que lo entiendan, porque no lo van a entender, porque el raciocinio humano en la mente del cuerpo del dolor no puede entender algo que yo deseaba, que era tener un hijo sano, siendo que no está sano. Pero la pregunta que podríamos hacernos es la inversa, por tanto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede estar enfermo? ¿Por qué no tengo que vivir un cáncer? ¿Quién dispone eso? ¿Yo? ¿Yo soy el amo y señor? ¿Yo soy el juez y parte? ¿Yo defino eso? No. No, porque esto es un entramado, en un tramado de un juego de almas, donde todo está ocurriendo correctamente con principios universales que desconocemos, que podemos intuir, ¿cierto? La correspondencia, el karma y el dharma. Eh, pero yo no puedo hacerme sentir yo que soy el juez, que esto es bueno, que esto es malo, si eso no existe. Es un dualismo de la mente humana, el pensar que algo es bueno y algo es malo. Lo que sí podemos sospechar intuitivamente es que algo tiene bajo nivel conciencial y lo otro tiene un alto nivel conciencial. Eso lo sabemos intuitivamente, no por conocimiento científico. Eso es intuitivo. Alguien que daña a otro físicamente, por ejemplo, hay un bajo nivel conciencial. ¿Por qué es malo? No, no es malo. Es lo mismo que nosotros, solamente que él no conoce la vibración del amor, porque nadie se la enseñó en la vida untruterina en los primeros 7 años, donde tuvo que ser acogido desde el amor, nadie se lo dio. Y yo espero que ahora actúe amorosamente, que hago entonces los juicios con el odio, la ira, el enojo. ¿Qué hago? Refuerzo su conducta, completamente subconsciente. Entonces, el camino hoy en día, siento yo, es la compasión, donde se acaba el juicio y donde acepto cada circunstancia. ¿Y yo qué hago? La parábola del colibrí. Voy en este incendio que está ocurriendo, ¿cierto? Planetario. Yo voy al río, saco un poquito de agua, la tiro al incendio, aunque vengan 1000 culebras y serpientes a decirme, ¿pero qué estáis haciendo, colibrí? Si esto se va a quemar igual, da lo mismo. Yo voy a seguir haciendo mi parte, que es lo que yo puedo hacer. La posibilidad ahora que tenemos es extraordinaria, pero es del cambio desde ustedes. Tenemos que en algún momento dejar de enjuiciar afuera. Es que las condiciones, es que el gobierno, es que... No, no, no. Tú cambias tu realidad en base al cambio de tus creencias. Para eso, debo trabajar en mí.
pero estamos acostumbrados al juicio inmediato porque el cerebro miedo que tengo prendido, pues, Pancho. Mientras no cambie eso, de dejar de reaccionar emocionalmente del cerebro miedo hacia empezar a responder sabiamente del cerebro amor, no hay vuelta. Entonces el desafío es la aceptación. Y la aceptación no implica un trabajo racional y cognitivo. Implica una aceptación profunda desde la espiritualidad del ser humano. Desde entender que eso está perfecto. Aunque me duela hasta la médula, está perfecto igual. ¿Qué hay entonces detrás de ese dolor? Por supuesto que hay información, hay crecimiento, hay trascendencia, pero yo no la puedo explorar aquello desde el miedo. Se me pierde, no paso el curso. Rodo, yo quiero quedarme con la frase de la compasión y la aceptación como parte de la enseñanza de este rato que ha superado todas las expectativas, querido amigo. Yo te agradezco profundamente esta hora y media Vaya, que hemos abusado de tu llegamos tiempo de ahorita. hogar. Revísate, mira ahí todos los comentarios, no ha habido pero miles. La verdad que, curiosamente, hay algunas preguntas, ¿ah? Pero por otro lado también están conversando en la línea de todo lo que tú estás diciendo. Me parece que los que nos acompañan hace mucho rato que ya llevan en esto también estudiando, conectándose, desde todas las perspectivas de su ser. Y bueno, no va a ser la última, yo creo que estamos recién empezando y creo que ahora es el momento justo para tratar de, en comunidad, vuelvo a repetir eso, creo que el concepto de comunidad es una cosa que está dándose de manera natural nuevamente, en donde los sabios, nuestros ancestros, nuestros abuelos, que ojalá puedan efectivamente traspasarnos ese conocimiento cuando tú tengas 115 años, Rudo, y estés transmitiendo en quién sabe cómo. ¿Ah? Telepatía. Mentalmente. Transmisión mental ahora. ¿Ah? Entonces, ¿sí Comunicación o no no? local. Exacto. Entonces, bueno, darte las gracias, felicitarte por tu pronta maternidad, igual que a la Caro. Millón de Me gracias, alegro mucho. millón de gracias Francisco, a Laverito, que estén todos bien en la casa y muchas gracias por la oportunidad. Son temas que me apasionan, yo sé que de repente me pongo medio vehemente y apasionado, pero es parte del juego. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Sí, ya me dijiste eso al principio. Aquí me invitáis, me dijiste, tú sabes cómo lo pongo. Que Pero te lo nada, agradezco de todo corazón. más de 200 personas tuvimos, Panchito. 300. Así que 300, amigo. Sí, estuvo muy bien. poder, mira, aquí no existe la enseñanza, existe la motivación. Y la certeza mía, y con eso me hablo de mí, la certeza profunda de que el salto de la raza humana está próximo y que estamos viendo un parto, y el parto es con dolor, ¿cierto? Es la crisálida que está a punto de eclosionar como mariposa. Imagínense lo importante que tanto la oruga, Pancho, como la mariposa tienen el mismo ADN. Exacto. Pero ¿por qué una se expresa con libertad, luminosidad, colores y belleza? Porque tuvo que transitar el parto, la crisálida, ¿cierto? Donde está incómoda, sofocada, apretada, oscura. Eso estamos viendo. Por eso lo que está ocurriendo en el planeta es el momento más potente que ha tenido la raza humana. Fíjate, todo para atrás ha sido lo mismo. A la mujer vilipendiada desde la época del día 1. Ahora cambia. Las guerras pasaron de ser a camotazo y a palo a pasar con botones y bombas atómicas. Pero es lo mismo, la misma conciencia ha mantenido todo este tiempo. Exacto. Ahora es el momento donde eclosionamos, sale la mariposa. Pero tranquilidad, gente, que va a ocurrir desde el dolor. Tiene que ocurrir desde el dolor, de la incomodidad, del sofoco. Entonces, ¿qué nos queda? Aceptación, certeza de que algo hermoso se está armando. Acepto, tranquilo, respiro y tengo la certeza de que viene. Así que nada, pues, Panchito, millón de gracias a toda la gente, un grandote Gracias abrazo. a ti, gracias a todos, gracias por conectarse con este llamado de encuentro con Rodolfo Negra. A los que nos estaban preguntando todo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió esta noche acá, está grabado, lo vamos a subir a las redes, lo vamos a compartir también con Rodolfo para que lo suba a las propias. Lo van a ver también en el canal de YouTube del encuentro. Y seguiremos este hermoso camino en el que estamos enfrentándonos ahora, con compasión, con amor, con intuición, Recuerda, reconectándonos con el ser maravilloso que somos. y la salida es para adentro.
No se olviden, Qué aprovechen buena esta. la salida para adentro. Claro. Nos vemos. Maravilloso. Besito, besito. Muchas gracias. Chao a toda la gente. Chao, chao a todos. Muchas Gracias. gracias. Besos. Chao, chao.